Y os presento a Josep, que es investigador en energía del Observatorio de la Deuda de la Globalización, y a Marina, coordinadora del área de energía y de clima de Ecologistas en Acción. Ambos dos vienen a darnos un poquito de luz sobre el hidrógeno verde. ¿Qué es esto del hidrógeno verde? ¿Cuánto de verde es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo podemos obtener? ¿Qué son esos macroproyectos de los que oímos hablar en Torrelavega? ¿Se oye hablar de estos proyectos en algún sitio más? Bueno, vamos a intentar ver, gracias a ellos, tener algo más de información para, como siempre, poder luego analizar con más datos y ser más críticos con todo aquello que nos pueda coger un poquito más cerca. Y sin mucho más, todo vuestro. ¿Vale? Bueno, pues nos habían puesto el reto de hacer una charla amena, divertida, interactiva, fácil para todos los públicos, y vamos a hablar de hidrógeno. Así que lo vamos a intentar mucho, pero sobre todo sentiros libres de cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda que vaya surgiendo, pues o durante la sesión o al final, que haremos como un espacio más de debates y de preguntas, reservárosla, ¿vale? Para que nadie se vaya a casa con la sensación de que no entendí muy bien. Yo tengo problemas para encontrar a la pantalla completa. Ahí, muy bien. Genial. Pues vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por qué es el hidrógeno, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de hidrógeno. Y yo siempre empiezo diciendo que en realidad el hidrógeno es el elemento más abundante de la naturaleza. Todos nosotros, todas las cosas que prácticamente tocamos, que vemos, tienen hidrógeno. Pero ¿qué ocurre? ¿No? Yo digo que al hidrógeno le gusta mucho hacer amigos y que siempre está ligando con otras moléculas, siempre está en contacto con otras moléculas. Y es muy difícil encontrarlo en forma pura en la naturaleza, ¿no? Quizá en las estrellas o quizá en algún otro sitio, pero normalmente siempre está vinculado con otros elementos. Entonces necesitamos producirlo. Y dependiendo de cómo lo produzcamos, qué fuentes energéticas, qué procesos, le vamos a poner un apellido u otro. Esto es lo que llamamos el arco iris del hidrógeno, ¿no? Y de aquí vienen los apellidos, pues el hidrógeno gris, que es el que viene de parte a través del gas fósil, el hidrógeno azul, que se produce con el gas fósil, pero luego mediante un método mágico que todavía no está en desarrollo, que se llama captura y almacenamiento de carbono, que igual a algunas os suena, pues se cogería ese CO2 y se supone que es más limpio. El hidrógeno rosa, que vendría a través de la energía nuclear, y el hidrógeno verde, que este es el hidrógeno que se produciría a través del agua. Lo que hacemos es, mediante electricidad renovable, dividir una molécula de agua y obtenemos hidrógeno y oxígeno. Es la forma más limpia de obtenerlo, pero como veremos, no está exenta de impactos, ¿no? Nada de las acciones que tenemos en nuestro día a día o para el desarrollo están libres de impacto. Entonces tenemos que dimensionar muy bien también cuáles son esos impactos de la producción del hidrógeno. Pero ¿para qué lo vamos a utilizar? Creo que todas sabemos que estamos en un momento de emergencia climática. Creo que sabemos que hay que hacer un esfuerzo importante para cambiar, ¿no?, nuestras formas de vivir y sobre todo para dejar de utilizar los combustibles fósiles. Entonces, tanto la Unión Europea como el Gobierno de España están apostando por el hidrógeno verde como una forma de descarbonizar, como una forma de quitar ese CO2 de nuestra vida y de nuestro día a día, ¿no? Pero aquí nosotras nos preguntamos, ¿no? Que veréis que van a salir más preguntas incluso que respuestas propias, pero también por dejárosla por aquí, ¿no? O sea, ¿vamos a cambiar una economía fósil con un tipo de mercado, de consumo, de producción que nos ha llevado hasta una situación de crisis energética, de crisis ambiental, de crisis social, de crisis sanitaria? Puedo seguir con las crisis, ¿no? Llevamos muchas a las espaldas. ¿Vamos a cambiar esa economía fósil simplemente por una economía del hidrógeno? ¿O necesitamos algo más? ¿O necesitamos hacer como una transformación más profunda, ¿no? Eso es como una de las preguntas que han ido guiando también nuestro trabajo y nuestra investigación. Los usos para los que se propone, bueno, esta tecnología de producción de hidrógeno, esta tecnología de almacenamiento de hidrógeno y esta tecnología de transporte de hidrógeno todavía están desarrollándose. Entonces, todo lo que leemos, todo lo que vemos, todo lo que se habla es como, sí, para 2030 vamos a apostar por esto, ¿no? Para los sectores difíciles de descarbonizar, para aquellos que todavía no tenemos una solución, para aquellos que no podemos electrificar directamente. Y esto sería, pues por bajar un poco más a lo concreto, ¿no?,
algunos sectores industriales, podemos hablar del sector de la siderúrgica, de la producción del acero, podemos hablar de algunos sectores de la industria química también, podemos hablar de los sectores donde a día de hoy se usa hidrógeno, pero este hidrógeno no es verde, este hidrógeno es gris, que procede de combustibles fósiles. Y esos sectores, por ejemplo, pues sería el sector del refino, para la producción de combustibles fósiles, de plásticos, etcétera, petroquímico, y el sector también de los fertilizantes industriales. Para producir tanto fertilizantes como pesticidas también se utiliza hidrógeno a día de hoy. Y luego también, dentro de esta caja de futuribles, de posibles, de vamos a ver si desarrollamos la tecnología, estaría el sector del transporte marítimo y estaría también el sector del transporte aéreo, ¿no? Sectores que a día de hoy todavía no existe, digamos, el avión eléctrico, y creo que para largas distancias no va a existir, pues se deja la puerta abierta a esta tecnología que está en desarrollo, ¿no? Pero vuelvo a lanzar preguntas. Yo si me enrollo demasiado con las preguntas, me decís, ¿no? Pero ¿realmente vamos a poder mantener el mismo nivel de consumo de energía para mantener todo el transporte marítimo que tenemos a día de hoy, todo el transporte aéreo que tenemos a día de hoy, toda la industria del refino, de los fertilizantes? O sea, creo que también hace falta que empecemos a analizar, que cambiemos las gafas, ¿no? Y que ajustemos bien cuáles son las necesidades que queremos mantener y para las que el hidrógeno puede ser una solución, y cuáles, bueno, pues entraría en el terreno del dimensionamiento, entraría en el terreno de vamos a ver qué necesitamos, ¿no? en esta cuestión. Esto es lo que Vale, pues y ahora lo que voy a hacer un poco es explicaros el informe que hemos presentado el ODG, el Observatorio de la Deuda en la Globalización, en colaboración con ecologistas, y que también, pues, juntamente con las compañeras de ecologistas en Acción en Cantabria y de otros grupos y colectivos locales, pues también nos han ayudado a poder elaborar este informe, que le hemos nombrado el rastro del hidrógeno, ¿no? Y que va un poco en la línea de lo que os estaba explicando ahora Marina, ¿no? De exactamente para qué se utiliza ahora y para qué lo vamos a necesitar. Y hemos empezado a tirar un poco del hilo para saber hacia dónde va todo esto, ¿no? Entonces, hemos analizado, primero, desde una perspectiva más global, podríamos decir, cuál es el estado en el que se encuentra actualmente el mercado del hidrógeno, ¿no? Como decía Marina, nos están haciendo proyecciones a 2030, vamos a producir X cantidad de hidrógeno verde, o vamos a necesitar todo esto, pero vale, ¿cuál es el punto de partida? ¿Dónde estamos ahora, no? Entonces, aquí he puesto un gráfico, pero que básicamente el titular, ¿no?, que podríamos sacar es que actualmente solamente el 6% de los proyectos de hidrógeno que se proyectan para 2030 están operativos o están a punto de entrar en marcha, ¿no? Es decir, quiere decir que ahora mismo, de lo que se habla para 2030, estamos en una fase muy inicial, ¿no? Y lo que nos hemos dado cuenta es que muchos de los proyectos que se han nombrado para 2030, pues tampoco hay una inversión final clara, realmente hay muchas dudas actualmente. Y después también lo que hemos visto es que en el caso de cómo se va a transportar este hidrógeno, ¿no?, como decía Marina, ¿no?, porque actualmente como se plantea el mercado del hidrógeno es que sea a nivel global, ¿no?, es decir, que lo podemos transportar en barco y que venga desde diferentes regiones del planeta. Y como es difícil, ¿no?, poder transportar este hidrógeno en estado líquido o en estado gaseoso debido a sus características, ya sea porque se puede fugar o porque para poder tenerlo en estado líquido tienes que bajar a 253 grados bajo cero, que es realmente muy difícil después de poder mantenerlo a esa temperatura, pues se quiere transportar a través del amoníaco o otros compuestos que contienen el hidrógeno, y que actualmente ya existe un mercado en el que se transporta, porque como decía, pues el amoníaco es un elemento clave para los fertilizantes, ¿no? Pues entonces este sector no transportaría solo hidrógeno, que lo haría en forma de amoníaco, ¿no? Y entonces nos estamos dando cuenta que este mercado se está desarrollando de la mano de otros. Después, otro aspecto que creíamos muy importante, ¿no?, y relacionado con este comercio internacional es, ¿de acuerdo?, cuál es la geopolítica, ¿no? Cuáles son las alianzas entre países y regiones que se van a producir a través del hidrógeno. En el sector de la energía, la parte geopolítica es fundamental. Y un ejemplo muy claro es la invasión rusa de Ucrania. Es decir, la Unión Europea, la mitad de los combustibles
fósiles hasta 2020 venían de Rusia. Hubo la invasión de Ucrania y se quiso eliminar de una manera brusca y realmente sin una planificación. Entonces esto lo que dio pie es a saber que realmente el sector energético depende mucho de esta parte de geopolítica. En el caso del hidrógeno, que hemos visto es el gráfico que hay aquí abajo, pero bueno, en el informe están todos estos gráficos por si lo queréis mirar con más detalle. Lo que nos dice es que Europa ahora es la región que se proyecta para 2030 que va a consumir más hidrógeno, ¿no? Y a la vez también se quiere convertir en la región que consume más hidrógeno. Del arco iris que os comentaba Marina, principalmente es el hidrógeno verde y el hidrógeno azul, los dos que se contemplan para producir en las diferentes regiones. En el caso de Europa predomina, ¿no?, este hidrógeno verde. Entonces, en el caso de Europa, ¿no?, como ha pasado a nivel en el sector energético históricamente, lo que hemos visto es que la mayoría de esta energía se importa de otras regiones y en el caso, ¿no?, del hidrógeno no sería diferente. Para 2030 la Unión Europea ha dicho que quiere consumir 20 millones de toneladas de hidrógeno y ha dicho que la mitad la va a producir aquí en Europa, la otra mitad la quiere importar de otras regiones del planeta. Entonces, ¿de qué regiones se quiere importar, no? Pues la Unión Europea ya ha hecho un estudio, ¿vale?, que es este estudio como de posibles regiones donde se podría importar, pero lo que realmente importa es este gráfico que os pongo, y es que los países que veis marcados en azul son aquellos que la Unión Europea ha identificado como estratégicos para poder establecer una alianza, pero a la vez estos países muestran interés en exportar el hidrógeno, ¿no? Y entonces que es mucho más fácil poder establecer estas conexiones. Lo que vemos, sobre todo, ¿no?, los países o las regiones que van a tener más predominancia va a ser el norte de África, en este caso hablamos de Marruecos, Argelia y Egipto, el sur de África, ¿no?, con Sudáfrica y Namibia, y también América Latina, en este caso Chile y Argentina, ¿no? Son como las regiones, juntamente también, con la península arábica, con Omán, Emiratos Árabes y Arabia Saudí. También una reflexión que nos ha llevado a esto es que realmente, como se está proyectando desde la Unión Europea, es con la misma lógica extractivista que ha tenido siempre la Unión Europea, ¿no? Es decir, de abastecerse de los recursos de otros países para poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Y esto lo hemos visto porque al principio lo que pasó es que cuando se hizo una primera proyección de cuánto hidrógeno se necesitaba en la Unión Europea, solo se pensaban los 10 millones de toneladas de consumo interno después de la invasión rusa de Ucrania. Esto cambió, dijo vamos a ampliarlo al doble, pero esto lo vamos a importar, ya no lo vamos a producir internamente, ¿no? Y entonces esto es un claro ejemplo, ¿no? Aquí hemos querido poner en el caso de Chile, Omán y Namibia, ¿no?, que son tres de estos países que yo os comentaba que pueden ser candidatos a exportar hacia la Unión Europea. Entonces nos parecía muy interesante un estudio que han hecho en Transport and Environment, que ponían sobre la mesa, ¿no?, estos países, cuál es la energía renovable que tienen actualmente instalada, cuál es el objetivo que tienen para 2030 para su transición energética, pero después cuánta energía eléctrica necesitarían para poder producir el hidrógeno para exportarlo hacia la Unión Europea, ¿no? Y son las tres barras que veis en el orden que he dicho. El verde más oscuro es la que tienen actualmente instalada, el verde más claro al que quieren llegar, y el azul, la que necesitarían para exportar a la Unión Europea. Entonces, en el caso de Chile parece que no tanto, pero en el caso de Omán y Namibia, pues lo que vemos es que la cantidad de energía que necesitan para exportar el hidrógeno hacia la Unión Europea es igual o superior a la que necesitarían para poder conseguir su objetivo de instalación renovable. Y esto lo que nosotras nos ha llevado como conclusión o como mensaje es que este hecho puede poner en riesgo la transición energética en estos países, ¿no? Es decir, el hecho de que la Unión Europea quiera importar pone en riesgo la transición energética en estos terceros países para
para abastecer, ¿no?, a esta parte. E incluso el propio acceso a la energía, ¿no? Porque Namibia, por ejemplo, es un país que hay un alto porcentaje de la población que todavía no tiene acceso, que es un derecho, ¿no?, o debería ser un derecho a una energía saludable, limpia, asequible, ¿no? Pues en lugar de favorecer eso primero, pues sería la producción eléctrica renovable para la Unión Europea, ¿no?, para generar hidrógeno para exportar. Y después de esta parte geopolítica también hemos querido analizar un poco la parte financiera, ¿no?, porque también en el sector energético, ¿no?, como normalmente son grandes infraestructuras que se necesita una gran inversión, como ha funcionado históricamente también es que sin un apoyo, ya sea financiero directamente o con diferentes tipos de ayudas, como los avales, por ejemplo, pues muchos de los proyectos de energía pues no tiran adelante porque para las empresas no son rentables económicamente, en este caso. Y entonces lo que hemos visto en el caso de la Unión Europea, pues que aquí hay un listado, ¿no?, como hay primero los diferentes tipos de mecanismos de financiación que existen, ¿no?, que son por una parte las subvenciones y los avales, por otra las subastas y las licitaciones, y después también existen los créditos tributarios y los contratos por diferencia. En el caso de la Unión Europea ha funcionado así normalmente y también lo ha aplicado en el hidrógeno, es sobre todo a través de subvenciones y avales. Normalmente son subvenciones a fondo perdido, es decir, que no tienen que retornar el dinero las empresas que lo reciben, y los avales en el sentido de que si hay cualquier problema, quien se encarga de dar respuesta es la Unión Europea o los Estados miembros que están como avalistas en ese sentido, ¿no? Y entonces esto pues es muy interesante para las empresas que lo hacen, y bueno, aquí he puesto diferentes mecanismos pues que hemos identificado. ¿Por qué? Pues porque con el hidrógeno, como ahora hay este boom de que se habla en todas partes y todas las empresas están interesadas, pues haciendo cuentas nos sale que hay sobre la mesa 25.000 millones de euros en Europa para financiar proyectos de hidrógeno verde, ¿no?, que realmente pues es una cantidad importante y como decimos, a fondo perdido, que no sabemos si realmente pues responderán, como decía Marina, a las necesidades que vamos a tener la población o la sociedad para poder cubrir nuestras necesidades, o si responden más a la lógica empresarial de poder seguir con un modelo que les ha funcionado a ellos hasta ahora, ¿no? En el caso del Estado español, pues aquí he puesto un listado, ¿no?, de algunas grandes empresas energéticas o de sectores donde ahora mismo el hidrógeno se cree que va a ser relevante, ¿no?, y que ya han recibido pues estos millones, y que tampoco no quiero entrar mucho en detalle. Para entrar un poco dentro de un mecanismo, ¿vale?, para hacernos una idea, este es el mecanismo de los proyectos de interés comunitario, lo que llamamos la PCI List. Y bueno, nosotras pertenecemos también a la red Gas No Solución, hemos trabajado durante años, ¿no?, en el seguimiento de estos proyectos, y estos proyectos al principio estaban muy ligados al gas fósil. Este es el primer año que se incluyen proyectos dedicados al hidrógeno, y es muy significativo también porque las empresas, las mismas empresas que fomentan, ¿no?, o son las propietarias de las redes gasistas, de los almacenamientos de gas, de las grandes conexiones internacionales, son las mismas que también están detrás de todo el desarrollo del hidrógeno, ¿no? Entonces es como un... vaya. Igual también es que se está acabando el negocio con el gas, ¿no?, y hay que ver de qué manera le damos continuidad, ¿no?, y podemos postergarlo en el futuro y podemos seguir sacando rendimiento de las infraestructuras que tenemos a día de hoy, ¿no? Y en este caso vamos a hablar un poquito de Nagas, que es la gestora técnica del sistema, aquí del sistema gasista en España, y que en el año 2022 presentó los proyectos de la red troncal del hidrógeno, lo que se conoce también como el H2Med, que va a ser como un hidroducto, ¿no?, un gasoducto que va a conectar desde Portugal hasta el centro de Alemania, con la idea de poder transportar hidrógeno para Alemania, ¿no? Y como comentaba Josep, están estos objetivos europeos, ¿no?, estos 10 millones de producción interna. Pues la propuesta es que España produzca y transporte hasta Alemania 2 millones. O sea, vamos a ocuparnos solamente como nuestro país del 20% de la producción de lo que Europa necesitaría como objetivo propio, ¿no? Entonces, estos números yo creo que ya nos hacen un poco idea de
de la magnitud, ¿no? Y de lo que hay detrás. Entonces, Enagas, junto con otros gestores técnicos de diferentes países, presenta estos proyectos a estas subvenciones europeas, ¿no? Y es interesante porque justamente coinciden con proyectos que ya estaban presentados para gas, por ejemplo, la tercera interconexión gasista entre Portugal y España, de Celórico a Zamora. Es el mismo proyecto que ya estaba presentado para gas, pero que ahora lo presentamos para hidrógeno. También aparece una cuestión curiosa, ¿no? Que es esa conexión que iba a conectar con Francia, que se llamaba MidCat, ¿no? Que los colectivos de Cataluña han estado trabajando durante décadas con muchísima movilización ciudadana y que pararon ese gasoducto. Bueno, pues de repente aparece una posibilidad de hacer una tubería submarina, que nunca antes se ha probado, para otro material que es el hidrógeno, para conectar Barcelona y Marsella, ¿no? Entonces, como vemos que hay intereses que estaban reflejados para el sistema gasista que se perpetúan sobre el hidrógeno, con la cobertura del hidrógeno y con la cobertura del hidrógeno verde, ¿no? Y por otro lado, vemos también una red de tuberías por toda la zona central del estado, ¿no? Dos ejes, uno de Gijón hasta Huelva y el otro que iría de Gijón hasta Barcelona y bajaría hasta Cartagena. Esto es lo que han llamado la red troncal del hidrógeno. Y también estaría compuesto por nuevas tuberías, justamente allí donde no tenían las de gas y que también intentaron hacer en su momento y se paralizaron, pues vamos a intentarlo ahora con el hidrógeno, pero también hablan de reconversión, hablan de utilizar tuberías que antes se utilizaban para gas, para hidrógeno. Pero ¿qué ocurre? Que a día de hoy todavía, bueno, pues el gas fósil, para entendernos, es una molécula de metano, es una molécula grande, el hidrógeno es una molécula súper chiquitita. Y además, como os he dicho, le encanta hacer amigos, con lo cual tiene una gran capacidad de corrosión en diversos metales, tiene una gran capacidad de fuga porque es súper volátil, es muy pequeña, es muy ligera, entonces en cuanto encuentra un resquicio se va. Entonces, las tuberías, si no están hechas de entrada, o todos los sistemas, si no están hechas de entrada para el hidrógeno, puede haber un alto grado de fuga, ¿no? Entonces, estaríamos perdiendo pues mucha cantidad del elemento, ¿no? Que tanto nos ha costado conseguir. Y también quería hablar un poco de lo que son los almacenamientos, ¿no? Porque uno de ellos, en principio, estaría ubicado en Cantabria. Os quería contar que primero Enagas presenta todos estos proyectos. Después, en una jornada de la Comisión Europea, nosotros les hacemos unas preguntas, que estaba aquí revisando, y les hacemos unas preguntas y les decimos: ¿sabéis dónde van a ubicarse los almacenamientos de hidrógeno? No, no lo sabemos, todavía estamos mirando sitios, pues en Burgos, pues en Cantabria, pero no tienen una localización, no tienen un estudio geológico que les diga que hay un sitio correcto, adecuado. Pero nosotros ya estamos pidiendo financiación por si Europa nos la da, ¿no? Como esa lógica de empezar la casa por el tejado, de primero empiezo por las infraestructuras, luego ya me ocuparé de generar la demanda, ¿no? Eso es un poco lo que queríamos también trasladar de esto. Y otra de las preguntas que les hicimos era sobre si había referentes de almacenamiento en cavernas de sal, ¿no? Porque en principio eso es lo que quieren utilizar para almacenar el hidrógeno. Ellos comentaban que sí, que existían ciertos casos en Estados Unidos, en Reino Unido, pero que a nivel comercial y de escala todavía no se había desarrollado. Lógico, porque es un mercado incipiente, de una tecnología incipiente, ¿no? Entonces, bueno, como que creía que también era interesante el poder trasladar pues, las incógnitas que por lo menos hasta el día de hoy tenemos acerca de esta cuestión. Esto en cuanto a lo que son los proyectos de infraestructura. Pero claro, también necesitamos producir el hidrógeno, ¿no? Que supuestamente va a transportar toda esta infraestructura. Entonces, a lo que nos dedicamos en el proyecto, hicimos un trabajo de campo en el Estado español que complementaba un trabajo que hicieron en Chile por parte del ODG, también muy interesante, que luego en las preguntas si queréis podéis entrar allí. Y lo que decidimos nosotras fue recorrer una parte. Hicimos del eje 1, bueno, de uno de los ejes del H2Med, teóricamente, de la red troncal del hidrógeno, decidimos hacer una parte. Y fuimos desde Barcelona hasta Tarragona, pasamos por Teruel, por Andorra, subimos hasta Monzón, porque hay otro proyecto un poquito diferente que también os explicaremos, y luego también pasamos por el País Vasco y acabamos en Torrelavega,
¿no? Entonces queríamos ver un poco la variedad de proyectos que se estaban planteando, sabiendo que nos íbamos a encontrar campos vacíos. Campos vacíos o, como sucede aquí en Torrelavega, antiguas fábricas que quieren reconvertir, ¿no? Porque todavía no hay nada material para ver, ¿no? Entonces elegimos proyectos que tuvieran algún tipo de financiación pública para poder también analizar esos mecanismos de los que ha hablado Josep. Elegimos también proyectos en los que estuvieran vinculados grandes empresas, eso no fue difícil, porque para el desarrollo de este tipo de tecnologías hace falta mucho capital financiero, pero también mucho capital a nivel intelectual, ¿no? Y de propiedad de conocimiento. Entonces, bueno, pues quienes van o están liderando, digamos, este desarrollo también son las mismas de siempre, ¿no? Los sospechosos habituales. También escogimos proyectos que estuvieran de alguna manera ligados con la descarbonización de la industria, ¿no? Que es como la parte más compleja de abordar de la descarbonización, y que hubiera también a nivel local colectivos con los que reunirnos, que nos contaran también cuáles eran sus visiones, ¿no? Al respecto de estos proyectos, y también desde una perspectiva ecofeminista preguntarles sobre las necesidades del territorio, ¿no? O sea, ¿qué se necesita realmente para sostener la vida aquí? Necesitamos yo quiero hacer una pregunta, no tengo respuestas. Creo que para responder este tipo de cosas hay que hacerlo de forma colectiva, ¿no? Pero, ¿qué necesitamos realmente, no? Necesitamos una central de hidrógeno, necesitamos renovables, necesitamos puestos de trabajo en el sector de los cuidados. ¿Qué es lo que realmente necesitamos para vivir bien, ¿no? En el futuro? Entonces, con estas cosas, estas preguntas en mente, ¿no? Y con eso, pues iniciamos el viaje y detectamos como ciertos impactos similares, ¿no? O sea, sabiendo que es un ejercicio prospectivo, sabiendo que todavía no los podemos analizar. Pero la idea es que sabiendo esto podemos prevenir por lo menos las cosas más grandes, ¿no? Y podemos realmente enfocarnos en hacerlo bien. Y hacerlo bien pasa por una planificación, pasa por pensar, pasa por debatir. Entonces detectamos, por un lado, que como todo desarrollo, ¿no? Tiene aparejado un impacto en cuanto a los materiales que se utilizan. Entonces, si tú estás planteándote un sistema para exportar al centro de Europa, ¿no? Todo lo que sea de implantación de renovables va a ser mayor, con lo cual vas a necesitar más líneas de alta tensión, más cobre, más elementos, más materias críticas. Los electrolizadores, algunos de ellos también necesitan metales raros, ¿no? Como el iridio, como el platino, como el oro. Y eso lleva a un impacto muy alto a nivel de minería, ¿no? Que suelen sufrir también los países del sur global. Es otra forma de neocolonialismo, esta vez neocolonialismo a través de las materias críticas, ¿no? Y los países africanos son aquellos que más están sufriendo este tipo de impactos, y también hemos visto cómo no estamos reciclando suficientemente bien todos estos materiales, ¿no? Entonces se juntan como esas dos cuestiones. Vimos también, analizando bibliografía, que el hidrógeno no es un gas de efecto invernadero directo, pero sí que tiene un impacto en el clima, sí que tiene un impacto. Y lo que ocurre es que, como os he dicho, le gusta mucho hacer amigos. Entonces, ¿qué pasa? Como es tan volátil, cuando hay una fuga, ¿no? Nos imaginamos que hay una fuga, entonces va directamente a las capas altas de la atmósfera. Y allí interacciona con las moléculas que degradan los gases de efecto invernadero y alarga la vida de los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, es lo que llamamos un gas de efecto invernadero indirecto. Y tendría un potencial de calentamiento global que se llama, o la capacidad que tiene de producir calentamiento global, 37 veces más que el CO2 en unos 20 años, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentas, porque es verdad que mejoramos, o sea, si lo comparamos con el metano, si lo comparamos con el gas fósil, que tiene 86 veces más poder de calentamiento global que el CO2, pues 37 es menos, pero no nos podemos despistar, ¿no? O sea, si emitimos mucho, habrá impactos también en este sentido. Y los dos más grandes que identificamos fue el consumo de agua. ¿Por qué? Porque necesitamos agua para producir hidrógeno verde a través de la electrólisis. Y lo que más nos preocupaba aquí es los escenarios climáticos, ¿no? Sabemos que España va a ser uno de los territorios que va a estar enfocado, ¿no? a un escenario de crisis hídrica, a un escenario de desertificación, y a día de hoy el 46% de los proyectos están situados en zonas que van a estar con este riesgo, ¿no? Hay que tener en cuenta que el consumo de agua del hidrógeno no va a ser el mayor consumo de agua que tenga una población, ¿no?
pero se suma a una capa cada vez más agravante, ¿no?, de impactos que tienen los territorios. O sea, los mayores usos que tenemos son de la agroindustria, de la ganadería, de la agricultura industrial y sobre todo de la industria, pero esto es una capa más. Entonces hay que tener en cuenta que ya venimos a territorios saturados, territorios con poca agua, territorios en estado de sequía, ¿no? Entonces, ¿qué usos van a ser? ¿Qué usos debemos priorizar? Lanzamos la pregunta, nada más. Y también la cuestión de la implantación de las energías renovables, ¿no? Ha comentado Josep el caso de países del sur global, pero también hablemos de lo que está sucediendo, ¿no?, en el Estado español. Lo que está sucediendo en el Estado español es una falta de planificación, ¿no? Vemos territorios muy tensionados. Yo vengo de Aragón, entonces un territorio que está muy tensionado a día de hoy por la implantación de renovables. ¿Por qué? Porque en Aragón producimos el doble de energía de la que consumimos. Exportamos a Cataluña, exportamos a otros lugares, ahora están generando nuevas líneas privadas para exportar más energía, y el 70% de la energía que producimos ya es renovable. O sea, si no exportáramos energía, nuestro consumo sería renovable. No necesitaríamos de fuentes fósiles, ¿no? Pero estamos exportando. Hay una implantación también desigual entre territorios, hay movilización social, la gente no entiende, ¿no? Entonces, falta un diálogo, falta una participación pública, falta hacer las cosas bien, poco a poco, de lo local a lo global, ¿no? Y lo que nos encontramos es, de nuevo, pues que la implantación de renovables para solo y exclusivamente, porque tienen que ser adicionales, es decir, de lo que se está planificando, pues todo lo que se tiene que hacer para el hidrógeno es extra, supondría otra tensión más. Y creemos que la gente o los territorios no lo van a entender, ¿no? A no ser que se les explique, a no ser que se cuantifique, a no ser que sea ajustado a las necesidades locales, ¿no?, a las necesidades propias, o se priorice, por ejemplo, descarbonizar la industria del Estado español. Y aquí ya podemos pasar a los proyectos. Sí, también ahora ya para terminar os queríamos explicar un poco de este trabajo de campo, de este recorrido que hicimos en diciembre, ¿no?, también para dar unas pinceladas de qué es lo que nos encontramos en cada territorio, ¿no? Como ha dicho Marina, empezamos por Tarragona, más concretamente el complejo petroquímico que hay allí, que es el más grande de Europa, del sur de Europa, perdón. Y entonces allí lo que pasa es que Repsol, ¿no?, que es la empresa que domina en ese complejo petroquímico, pues está planteando hacer lo que comentaba Marina, hacer una sustitución. Es decir, allí ya utilizan el hidrógeno gris, lo quieren cambiar por hidrógeno verde, ¿no? Y uno de los proyectos que presentan justamente ya está aprobado, ¿no?, por los fondos Next Generation EU, estos fondos de recuperación de la COVID, y también aquí nos reunimos con los colectivos que llevan décadas, ¿no?, oponiéndose a los impactos que supone, ¿no?, tener una petroquímica que se encuentra a 500 metros de los pueblos que lo rodean, y de los impactos no solamente sonoros, sino de contaminación atmosférica y demás. Y entonces allí era un tema más de que, como decía Marina, de cuestionarnos si la petroquímica es una de las industrias que tenemos que seguir manteniendo, sí o no. O sea, que esto no se ha puesto en cuestión y que realmente pues creíamos que era importante. Pero además hay un tema, como decíamos, de grandes empresas, que hay en el Camp de Tarragona, que es esa zona de allí, pues Repsol tiene una gran influencia como empresa, ¿no?, sobre decisiones que se pueden tomar a nivel político y también de desarrollo socioeconómico durante décadas, ¿no? Entonces es un poco de seguir dándole el poder, ¿no?, a esta empresa para que siga operando en el territorio como lo ha hecho, ¿no? Y esto es un poco como lo que identificamos en este territorio. Después fuimos a Teruel, en este caso a Andorra, ¿no? Y como decía Marina, pues Teruel justamente es la provincia del Estado español con menos población, pero que tiene más megaparques renovables de todo el Estado español, curiosamente. Y lo que pasa es que ahí había una central térmica de Endesa que también se quiere reconvertir, ¿no?, para poder producir hidrógeno verde. Pero no solamente es el proyecto de hidrógeno verde, sino que tiene asociado pues 1.800 megavatios de renovables que se quieren construir nuevos para poder justamente que sea para la exportación a otras regiones otra vez, no para que sea de consumo, ¿no?, o que vaya a satisfacer las necesidades del territorio. Y entonces y esto es el proyecto de hidrógeno verde de Andorra, es este de Endesa, pero a la vez
¿no? Hay otro proyecto del Copenhagen Infrastructure Partnership, que es una empresa danesa que también pues, había visto un nicho de oportunidad en este territorio para poder hacer proyectos de hidrógeno verde debido al contexto, ¿no? Y aquí sí que los compañeros de la plataforma a favor de los paisajes de Teruel, que era el colectivo con el que nos reunimos, pues sí que pusieron más sobre la mesa es que nosotros como territorio seguramente no necesitamos más producción de renovables, lo que necesitamos es un hospital, lo que necesitamos es institutos, lo que necesitamos realmente es algo que encima es una zona, ¿no? Que ha sufrido la despoblación durante décadas y que también se encuentra un porcentaje muy alto de población envejecida, ¿no? Entonces también iban un poco en estas reflexiones. Después el caso de... Si es una cosa. Vale, el caso de Monzón es un poco diferente, como os he anticipado antes, porque esta vez no estamos hablando de hidrógeno verde, estamos hablando de hidrógeno con otro apellido, que es blanco o dorado, porque todavía no se han decidido, porque es tan nuevo y tan especial que todavía no tiene casi ni color, que es el hidrógeno geológico. En este caso se supone que hay un yacimiento subterráneo de hidrógeno en la cercanía de Monzón, que es una localidad de Huesca. Había una empresa, bueno, vino British Petroleum a hacer unas prospecciones de petróleo en los años 60-70 por la zona cerca del Pirineo, buscando petróleo y gas, y en esta zona no encontraron nada, pero uno de los geólogos que trabajó en ese equipo, pues ahora con la movida del hidrógeno ha dicho, ostras, aquí seguro que hay, ¿no? Por las condiciones geológicas y por los análisis que se hicieron en esos momentos. Aunque esas máquinas no medían hidrógeno, porque no se buscaba hidrógeno, para entendernos, estaban hechas a base de hidrógeno, con lo cual era muy imposible que detectaran hidrógeno, porque les daba un pico muy grande, pero según él todo indica que allí hay, ¿no? Entonces nos reunimos también con Ecologistas en Acción del CINCA y ellos lo que nos trasladaban era un poco la sensación de queremos primero que se hable con la población, ¿no? Para ver qué puede suponer esto si se hace una extracción, porque serían pozos de extracción como los de gas, y luego queremos que se haga, si se hace, que se haga bajo una normativa adecuada, ¿no? Y el caso es que el hidrógeno todavía no tiene una regulación específica, ¿no? Todavía está en desarrollo, es algo muy novedoso, acaban de aprobarse lo que se conoce como el paquete del gas y los gases renovables, ¿no? Que es donde entra el hidrógeno a nivel europeo, y todavía queda un tiempo para que toda esa normativa se traslade al Estado español, ¿no? Entonces hemos estado haciendo seguimiento, sobre todo porque al gobierno de Aragón le había parecido increíble, sin ningún tipo de proyecto, sin ningún tipo de dato claro, ¿no? Y lo había declarado como proyecto de interés de inversión de Aragón. Entonces se aceleraban mucho los plazos, es posible que tuvieran una evaluación de impacto simplificada, con lo cual menos trámites ambientales, y nosotras lo que hemos pedido es que por lo menos se espere a la regulación y que se hagan las cosas como son convenientes, ¿no? Más en algo que todavía pues no se sabe cómo se va a hacer, ¿no? La maquinaria que se utiliza para el gas, como hemos dicho, pues igual no sirve para el hidrógeno, entonces por lo menos que se sigan las regulaciones ambientales, ¿no? Y vamos bien. Y sobre todo lo que ellas decían era que bueno, que para la industria local no había ninguna industria que utilizara hidrógeno. Y les preocupaba mucho que eso pudiera atraer otras industrias pues, que igual no eran buenas para la zona. O que sí podrían ser interesantes, ¿no? O sea, pero que era un debate que se tenía que abrir en Monzón, que se tenía que abrir de decir cuál es el modelo de desarrollo que queremos. Porque igual no queremos crecer más, igual queremos mantenernos, igual queremos industrias menos contaminantes, o igual queremos centrarnos en otro tipo de servicios, ¿no? O ser un punto logístico a través del tren, recuperar las vías del tren. Es decir, que fuera la sociedad la que realmente decidiera cuál era el modelo, ¿no? Es un poco la idea. ¿Quieres contar? Vale. Sí, después también fuimos a Bilbao, ¿no? Y nos reunimos con también diferentes colectivos que están también haciendo seguimiento a los proyectos de hidrógeno, pero ya llevan también a nivel energético, haciendo seguimiento en algunos proyectos. Y aquí lo que pasa es que se ha conformado lo que se llama el Corredor Vasco del Hidrógeno, que son unos 50, 60 proyectos no muy grandes, ¿no? Que se han desarrollado pues a lo largo, ¿no? de Euskadi,
en este caso más tocando en la zona de Bilbao debido a la importancia que tiene, ¿no?, industrial, sobre todo Bilbao y su puerto y los aledaños, ¿no? Entonces, allí sí que nos dijeron pues, que si en el caso de Tarragona, o sea, es un caso muy similar al de Tarragona, ¿no?, que encima, en el caso de Tarragona era Repsol, aquí es Petronor, que son lo mismo en este sentido, y entonces lo que nos contaron era lo mismo, ¿no?, que Petronor en este caso pues hacía un poco chantaje, ¿no?, al gobierno vasco de que si no recibo ayudas yo no voy a implementar estos proyectos, ¿no?, y desde Europa pues habían presentado los proyectos y no les habían dado la ayuda, ¿no? Entonces estaban ahora en un momento de incertidumbre, pero que sí que el proyecto, ¿no?, que es más emblemático o al que le están dando más importancia, pues lo mismo, es en una refinería que está en Muskiz, que es una localidad a unos 20 kilómetros de Bilbao. Pues lo mismo, es un proceso de sustitución del hidrógeno gris que utilizan, que sea hidrógeno verde que vayan a consumir. Entonces, y en este caso lo que nos sorprendió es que si decíamos que en Tarragona el complejo petroquímico pues está a unos 400, 500 metros, esto estaba calle con la población directamente, ¿no? Y que hoy hemos pasado con el autobús y es realmente una imagen bastante curiosa, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces también era un proyecto que nos parecía interesante para seguir indagando en esta parte de transición industrial, ¿no?, o de cambios que se quieren hacer en las industrias que utilizan hidrógeno. Y luego el último que visitamos, o por lo menos los de los aledaños, es el que se ubicaría aquí, ¿no?, el Besaya H2 en Torrelavega. Aquí una de las cuestiones que nos sorprendieron, ¿no?, es la parte de... Los otros proyectos más o menos los habíamos podido analizar porque había proyectos presentados, sabíamos más o menos qué intenciones tenían las compañías, hay algunos más avanzados que otros, entonces hemos podido incluso hacer alegaciones a las evaluaciones de impacto ambiental, o sea, hemos podido hacer un cierto seguimiento. Pero aquí de momento nos estamos encontrando simplemente, o lo que nos han trasladado las compañeras, ¿no?, es que hay información en prensa, hay grandes anuncios, pero no tenemos algo para poder analizar, ¿no? Solamente tenemos como los grandes titulares. Entonces, están hablando de que sería el mayor electrolizador de toda Europa. Sabiendo que hemos escuchado a Endesa decir del proyecto de Andorra, esto no es rentable hasta 2029 y ya veremos cómo lo hacemos. Hemos escuchado al presidente de Repsol diciendo también, ¿no?, utilizando el hidrógeno como una forma de, bueno, pues de sembrar dudas también para conseguir también como más subvenciones. Entonces, de momento, pues es una sensación también, ¿no?, de, ostras, el mayor electrolizador de toda Europa, ¿para suministrar a qué? Que tampoco lo tenemos claro, ¿no? O sea, si hubiera al lado una empresa, pues una refinería que dices te va a comprar el hidrógeno y lo va a utilizar, pues igual podría tener un cierto sentido, ¿no? O si hubiera un tejido industrial que sabemos que ya utiliza hidrógeno de entrada o alguien que tuviera interés. Entonces creemos que puede estar muy vinculado, o todo indica que puede estar muy vinculado a lo que hemos visto antes, ¿no? Ese corredor, esa línea de transporte y esos almacenes. O sea, más que quedarse, quizá, o sea, eso son todo suposiciones, ¿no?, porque no tenemos el proyecto encima de la mesa. Pero más que quedarse para suministrar a industrias locales, pues estaría igual un poquito más pensado para la exportación, o esa es la sensación que nos da a nosotras, ¿no? Y también los tiempos pues nos parecen un poco ajustados, ¿no? Si estamos viendo todo el desarrollo de lo que está costando hacer todos estos proyectos, de todos los que se han presentado, planificado, solo un 6% está realmente con una financiación detrás firme o se están desarrollando, hay algunos poquitos en operación, pues bueno, también nos sorprende, ¿no?, que en 2027 vaya a estar operando, y además creo que también tenían que hacer un tema de limpieza de la contaminación del suelo, ¿no?, por el anterior uso industrial de estas instalaciones. Entonces, bueno, pues nos trasladamos dudas, ¿no? Nos trasladamos dudas también con respecto a de dónde va a salir la energía renovable, ¿no?, para suministrar a esta planta. El otro día me metí a mirar los datos de Red Eléctrica y Cantabria en el 2022 solo tuvo un 24% de energía renovable, ¿no? El resto procedía pues, de fuentes fósiles. Entonces, bueno, como que también hay un trabajo de descarbonización del propio consumo eléctrico. Entonces a mí también me preocupa pues de dónde va a salir energía, ¿no? Si se va a poner aquí, si hay oposición territorial,
o si va a venir de otros territorios, ¿no? También como cuestiones que plantearnos, ¿no? que creo que son interesantes. Y respecto al consumo de agua, sí que se decía pues, que no iba a consumir más que la fábrica que estaba anteriormente, ¿no? O eso hemos podido leer. Pero bueno, también habría que preguntarse cuáles son las necesidades, cuáles son las prioridades, a qué queremos dedicar esa agua, si se quisiera. Entonces creo que esto es como lo último que tenemos así de contar, pero como os he dicho, sé que es un tema muy divertido, sé que tenéis muchísimas preguntas, así que bueno, pues vamos también a darle un espacio al debate, a la participación, ¿no? y a complementar lo que sea necesario y aclarar las dudas que han podido surgir. Así que muchas gracias. Vale, pues Fernando tiene por ahí un micro y tal como se invita a Marina a participar, pues dudas, preguntas, reflexiones. Os recuerdo un poco lo de todos los años, intentar ser lo más breves y concisos posibles para que podamos atender a cuantos más. Dos preguntas. El Monzón lee el artículo. Yo estudio geología y ingeniería técnica de minas, algo por saber de ello o por lo menos tener curiosidad. Tal y como tú lo has contado, solo con lo que lo has contado, eso suena a tocomocho. Supongo que algo más tienes que saber. Algo más tienes que saber, por lo menos. ¿Hay algún sitio donde en la naturaleza aparezca suficiente concentración de CO2 en el subsuelo y se explote en alguna medida? Esa es una de las preguntas. Y luego otra. No habéis hablado de la sustitución de aquellas aplicaciones que tenemos actualmente para producir calor, ¿no? A nivel doméstico. Prácticamente la mayoría del agua caliente sanitaria que producimos en nuestras viviendas, en la calefacción, es como resultado de fósiles. La gasificación está masificada y sobre todo en aquellas clases más populares. Ya hace cosa de unos meses las revistas profesionales del mundo de las instalaciones lo decían claro y sin ningún tapujo, que fíjate que podían haber cogido y no haberlo dicho para haber aprovechado un poco el tirón, pero claramente lo decían que las calderas rurales, todo lo que es la producción de calor a nivel doméstico, no se va a sustituir el gas natural por hidrógeno. No es factible. O sea, hay veces que ya hasta hace no mucho pues se utilizaba ese argumento también un poco y era un tirón, hasta se podían vender equipos de uso dual y demás, no. Ya no, ahí no hay engaño dentro del mundo profesional, con lo cual pone de manifiesto que, y de eso hay que hablar, y hay que tomar unas decisiones muy rápido, porque el futuro del gas natural tiene las alas contadas y se puede generar un problema desde un punto de vista social y de la pobreza energética descomunal. Gracias. ¿Recogemos más o...? Bueno, sí. Vale, sobre el hidrógeno geológico, yo no he dicho que vaya a explotar, lo he dicho, no, o sea, estuvimos en una charla en Zaragoza precisamente con un profesor de geología. Yo sé que no se va a explotar y que va a ser como la mina de Albercín en Cantabria, exactamente igual, pero bueno, ¿sabías algo de la justificación que le daban? La justificación que le daban era por los análisis que habían hecho de aquellos estudios que se hicieron en los años 60, que ahí tenía que haber, y que como que la capa, había una capa, no sé geología, pero había una capa salina que en principio podía hacer que fuera de acúmulo, ¿no? O sea, sí que se sabe que el hidrógeno puede producirse por descomposición de rocas en capas profundas y que puede ascender. Entonces se puede, como que la teoría dice que se puede llegar a acumular si se generan como las condiciones necesarias, ¿no? Sin embargo, este profesor de geología de la Universidad de Zaragoza decía que la posibilidad de que hubiera concentraciones suficientes como para la extracción y o sea, que sí, que se produce y hay fenómenos en el cual se ve la salida de hidrógeno, pero no concentraciones
concentraciones suficientes como para que fuera como viable también económicamente hacer esta cuestión, ¿no? Entonces, lo que sospechamos también de esto es que esté ligado con algún tipo de extracción de helio, que el helio es más caro y sí que podría ser rentable económicamente para la empresa, ¿no? O sea, como hubieran hecho una cuestión de esta... Pero estamos haciendo seguimiento, a ver cómo se va desarrollando y a ver cómo va. Y sobre la calefacción, totalmente de acuerdo. Nosotros no lo hemos incluido porque para nosotras ya es como claramente un sector en el cual no se va a utilizar el hidrógeno y porque salen siempre en las preguntas, ¿no? Porque todo el mundo hemos empezado a escuchar que hay instaladores que lo dicen, que hay instaladores de calderas, que hay justificación de que bueno, pues si te instalas un aparato híbrido, que estés preparado para que en el futuro vaya a utilizar hidrógeno. No van a circular por las redes de distribución, no va a circular hidrógeno, va a ser carísimo. ¿Cómo va a pagar? O sea, a nivel de consumidor va a encarecer todavía más las facturas, ¿no? Entonces, el melón está en cómo descarbonizamos, ¿no? Cómo sacamos esos 8 millones de hogares que hay a día de hoy enganchados al gas. Tanto para calefacción como para agua caliente sanitaria. Estamos trabajando también con otras organizaciones, con la Alianza contra la Pobreza Energética, en proponer ideas, ¿no? Porque proponemos ideas, luego no está de nuestra mano realizarlas, ¿no? Pero la base fundamental es que hace falta una ola de rehabilitación de los edificios brutal. O sea, y ola pública, o sea, hay que invertir en rehabilitación, porque cuanto menos energía gaste un edificio, cuanto mejor aislado esté, cuantas mejores condiciones térmicas tenga, menos energía habrá que meter y más fácil será y equipos más pequeños se podrán poner, etcétera, etcétera. Y hace poco, esto es casi primicia, porque se está trabajando en lo que es una hoja de ruta de la descarbonización de la calefacción, que se va a presentar al Ministerio, se va a presentar a la Secretaría de Estado de Energía, y los datos para un escenario en el que nos quedemos dentro del 1,5 grados como límite máximo de aumento de temperatura, ¿no? O sea, es el objetivo del Acuerdo de París, o sea, quedarnos dentro de esa línea de supervivencia. Tendríamos que descarbonizar nuestros hogares para 2030. ¿30? Sí, antes era 35, ahora es 2030. O sea, la velocidad a la que hay que acometer estos cambios es muy grande. Y hace falta muchísima participación tanto de las organizaciones de la sociedad civil como de las administraciones públicas, ¿no? Para enfocar todos esos recursos, todas esas ayudas a mejorar la salud de la gente, o sea, primero de todo, ¿no? Porque al final poder vivir en un espacio, ¿no? que las viviendas son nuestro refugio y van a ser cada día más nuestro refugio climático, poder vivir en un espacio cómodo, en que tengamos un confort térmico, en el que no pasemos frío, no pasemos calor, podemos estudiar, podemos concentrarnos, pues es fundamental. Entonces ahí has dado en el clavo de que es uno de los grandes melones que hay que abordar. Sí. Hola, dos preguntas básicamente. La primera es cómo se prevé ese posible cierre del ciclo una vez que se consume el hidrógeno. Se supone que luego se vuelve a incorporar a la naturaleza, se convertiría en agua, ¿no? Esta es una de las versiones que se nos está vendiendo, y hasta qué punto eso es verdad o simplemente es una milonga. Esa es una. Y la otra era ver si nos podríais comentar un poco el consumo de energía que realmente se está haciendo necesaria para luego obtener hidrógeno. O sea, porque yo he llegado a oír en algunos comentarios que se obtendría básicamente un 10% de rendimiento finalmente. El 90% restante sería la extracción, compresión, transporte, etc. No sé si nos podéis concretar algo de esto. Nada más. Sí, o sea, como hemos dicho, lo que pasa en el hidrógeno es que, o sea, la parte de impacto que puede tener puede ser difícil de evaluar, ¿no? Porque como se utiliza en diferentes sectores y acaba siendo a veces un elemento que es un compuesto principal para hacer otros procesos, al final es difícil decir cuál es el impacto exacto del hidrógeno, ¿no? Es decir, para los fertilizantes se utiliza como una materia prima para producir amoníaco, que de aquí produce el fertilizante, ¿no? En el caso de las refinerías, pues es también para hacer procesos, ¿no? Para quitar el sulfuro de los productos que saldrán derivados de todo esto, ¿no? Pero lo que sí que decimos es que el tema de que
En el caso de los coches, ¿no? Sí que es verdad que sería la pila de hidrógeno, que sería para producir electricidad para que puedas mover el coche, ¿no? Es un vector energético, es algo que te ayuda a canalizar para después utilizarlo de la manera que a ti realmente te interesa. Entonces, esta parte de cuál es el residuo, ¿no?, que vamos a generar a través del hidrógeno es muy difícil de seguir la pista porque depende del uso final que le vayas a dar, ¿no? O sea, no... ¿Hay algún estudio, hay algún...? O sea, a nivel de consumo energético, sí. Pero tu pregunta concreta de cuando se usa el hidrógeno como combustible, es decir, lo volvemos a poner en contacto con el oxígeno, el resultado es agua. Sí, eso es así, o sea, sale agua. No, en esa parte sí, ¿no? Pero sería una de las posibles utilizaciones que tiene. En cuanto a consumo energético y los rendimientos, lo que hemos visto, no hay ningún estudio que te diga la tasa de retorno energético, no sé si estáis familiarizadas con esa terminología, ¿no? Sería como cuántas unidades de energía se meten y cuántas unidades tenemos al final. No hemos encontrado ese estudio y son complicados de hacer, ¿vale? Entonces esto no, pero sí más o menos entender, ¿no? Dependiendo de dónde usemos el hidrógeno y dependiendo de cuántos pasos estemos dando, pues perderemos más o menos energía, ¿no? Para producir el hidrógeno, con electrolisis, con un electrolizador, ahora mismo el rendimiento va al 75%, es decir, se pierde un 25% de energía, ¿vale? Para producir 1 kilo de hidrógeno necesitamos más energía de la que luego conseguimos. Si luego ese hidrógeno lo transformamos en amoníaco, lo llevamos a no sé cuántos grados bajo cero en barcos, comprimido, y ese barco se transporta hasta otro lugar, y en ese barco hacemos un proceso de el amoníaco, lo volvemos a convertir en hidrógeno, y ese hidrógeno lo utilizamos para generar electricidad, yo creo que la tasa de rendimiento se va como en un 20%. O sea, se perdía mucha energía, ¿no? Entonces, por eso para nosotros es muy importante el abordar los usos locales, ¿no? Es decir, al contrario de que los combustibles fósiles están donde están, se extraen donde están, luego se tienen que transportar para consumirse en los sitios finales, ¿no? Aquí es una cuestión económica. Aquí el hidrógeno en realidad se puede producir allí donde se necesite, en las dimensiones en las que se necesite. Solo necesitas electricidad y agua, ¿no?, disponibles. El problema es el precio de la electricidad, ¿no? Y el problema es, por ejemplo, que lo hemos hablado alguna vez, la extensión de terreno que necesitas para instalar, por ejemplo, las renovables para producir toda esa electricidad, para producir todo ese hidrógeno, ¿no? Entonces ahí es donde estamos jugando. Alemania prefiere importar hidrógeno que producirlo, pues por el precio y por el coste que pueda tener, ¿no? Y España sí que está jugando en ese papel de igual que se ha querido posicionar como un hub, como un centro de exportación, de importación para el gas fósil, está jugando el mismo discurso para el hidrógeno, ¿no? En ese interés de posicionarse dentro de la política energética a nivel mundial, ¿no? Y para nosotras, bueno, pues también cabría preguntarse un tema que yo creo que hemos vivido mucho desde la crisis de 2008, ¿no?, que es el tema del servilismo del sur de Europa hacia el norte de Europa, ¿no? ¿Por qué no nos planteamos, y vuelvo con las preguntas porque tengo un montón de preguntas, cero respuestas, ¿por qué no nos planteamos un modelo diferente? ¿Por qué no nos planteamos que las industrias que sean interesantes y necesarias vengan aquí, vengan a zonas despobladas como Teruel y proporcionemos un suministro de hidrógeno a industrias que tengan un sentido para la ciudadanía y para las poblaciones de allí? Por ejemplo, ¿no?, en lugar de planteárnoslo al contrario, ¿no?, de hacer una exportación hacia el centro de Europa. Bueno, igual con tu última intervención ya me has respondido comentando la idea de que al final lo suyo sería una producción y un consumo mucho más local, ¿no? Pero de alguna manera, yo no soy entendida en este tema, pero entiendo que la instalación, el transporte, el almacenaje, todo eso supone una energía extra, como decís, que de algún sitio tiene que salir. Y por otro lado hace falta una serie de materiales y elementos que yo no soy experta, pero muchos de ellos estamos llegando también al pico y que también necesitan una energía y otro tipo de tecnología para poder extraerlo. Entonces, con todo esto mi pregunta acaba siendo, ¿realmente el hidrógeno es respuesta de algo?
Respuesta de ambos, sí. O sea, como decíamos, de algunos sectores que no se pueden electrificar y que es muy posible que sean necesarios, como puede ser la siderurgia, que es y producir acero. Esto va a ser necesario, sí, pero tenemos que plantearnos en qué cantidad y en qué no. Y entonces, como nosotras lo hemos analizado, es que el modelo este de transporte a largas distancias responde a seguir manteniendo el mismo modelo energético que se ha tenido hasta ahora. Porque tener un sistema centralizado o que lo que hace es que necesitas transportarlo a largas distancias, esto a quien le da el poder de poder tener y quien tiene la capacidad técnica para llevarlo a cabo son las grandes empresas energéticas, que son ya que en el 2020 plantearon igual que Marina ha dicho, la red troncal del Estado español, pues existe una europea desde el año 2020. O sea, todas las empresas gasistas que tienen infraestructuras de gas en Europa se pusieron de acuerdo en 2020 y dijeron, vale, pues todas las infraestructuras que tenemos las vamos a reconvertir en hidrógeno y en los proyectos que teníamos de gas que no se han construido, pues vamos a decir que van a ser para hidrógeno. Son 83.000 kilómetros de gasoductos que se quieren transformar para que transporten hidrógeno. ¿Tiene sentido? Para mí no. Pero si lo miras desde una perspectiva económica y empresarial, para ellos sí. Entonces, este es el debate en el que estamos, y como decía Marina, de plantear de que la producción tiene que ser local y que no solamente es de producir la energía, sino de realmente desde un modelo más socioeconómico en general, porque esto tampoco o sea, creemos que es un debate que no se está abordando y que realmente pues, podría dar soluciones a muchas de las problemáticas que tendríamos con el tema energético. Y como dices, porque hemos vivido, con los combustibles fósiles vivíamos en la abundancia energética y hay que ser consciente de que esto no se va a repetir. Como decía Marina, lo de la tasa de retorno energético, por cada unidad de energía que metes, ¿cuántas obtienes? Con el petróleo la tasa era 1,100 al principio. Ahora con las renovables estamos como mucho en 1,2, 1,3. Pues entonces hay que replantearse realmente de que no vamos a poder estar igual. Y tú dices, las materias críticas. Es verdad que hay que descarbonizar y que no hay que meter CO2, ¿no? Pero parece que todas las políticas energéticas y climáticas van para eliminar el CO2. Pero no miras todos los otros impactos que tienes. Porque, como has dicho, no solamente es el pico de los combustibles fósiles, es decir, que cada vez hay menos cantidad y es más difícil acceder, por lo tanto, necesitas más energía para poder extraer y para las empresas les cuesta más dinero y ya no les interesa tanto. Para las materias primas, como puede ser el cobre, como puede ser el litio, como pueden ser todos estos minerales que necesitamos para la transición energética, pues también estamos llegando a un pico y con las proyecciones que tienen todas las regiones del planeta, pues nos estamos dando cuenta que no vamos a poder abastecernos. Entonces aquí hay que haber una reflexión crítica sobre qué vamos a necesitar y qué no, y no solamente con el hidrógeno, sino con todos los usos que hacemos energéticos y materiales como sociedad. Y lo siento, es que como dice Marina, traemos más dudas y debates que no respuestas. Pero tenemos un compañero que dice que el hidrógeno es para la transición energética lo que la guinda al pastel, ¿no? Es como, sí, pero sabemos, ¿no? ¿Dónde? Y eso, con todas las dudas y cuestiones que traemos. Bueno, yo por aquí, yo breve, ya me están diciendo todo el mundo que breve. Vamos a ver para los ponentes, los demás ya me conocéis. Yo estoy actúo en nombre de un grupito pequeño de vecinos que vivimos desde hace 20 años estamos luchando contra la contaminación y contra la empresa que si vosotros habéis venido aquí, Disniace, donde se va a poner la planta, ¿no? Algunos vivimos o viven a 100 metros, 200 metros, 300 metros, donde presumiblemente se va a hacer la planta. Pero bueno, después ya os doy carta. Aquí está la concejala de Medio Ambiente, y no sé si su asesor de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torlavega, que tiene una instancia desde hace tiempo de 30 vecinos de Duarte, que somos nosotros, para hacer una reunión técnica de debate con sus técnicos, con sus políticos y con algunos vecinos, incluso ecologistas y cosas de esas, pero no se nos ha contestado para que nos informen qué va a consistir la planta, porque realmente la información no se tiene. La contestación sigue sin igual. También mandamos un correo a la empresa Cosesa, que es una compañera de Rique que hace estas cosas, para el día de inauguración, que por cierto, estaría bien contarlo, que fuésemos invitados estos vecinos y por supuesto nos fuimos invitados.
Bueno, Marta y yo fuimos allí, lógicamente, mucha policía y poca diversión. Entraron un mogollón de gente, entró el delegado de defensa, los grandes jefes de la policía y de la Guardia Civil, políticos, sindicatos, algunas asociaciones de vecinos, nuestra asociación de vecinos, vamos, todo la archivo. ¿Por qué lo digo yo eso? Porque estas empresas, estas no son grandes empresas, nos entretienen con estos entretenimientos de inauguraciones y de cosas de esas, no nos dan información y por debajo, políticamente o socialmente, están trabajando. Entonces, lo que yo sigo aquí, tanto al ayuntamiento como a la empresa, como a todos los demás, es que hay una transparencia total. Pero total. Dicen que hasta que no salga la actualización ambiental entera no lo tenemos. De todas maneras, el ayuntamiento no quiere hablar con nosotros, la empresa no quiere hablar con nosotros, pero vosotros también os aparto un detalle. Cuando habéis venido aquí, tenéis que preguntado si hay vecinos que estamos cerca sufriendo desde hace 20 años, con una deuda ecológica y de salud, porque nuestra gente se muere también, se ha muerto de contaminación y de edad, si habéis pasado. ¿Vale? Entonces, no es equilibrio, no os pongo en igualdad de condiciones a los tres, pero no lo vais a hacer. No con nosotros cuando vayáis a otro sitio. ¿Vale? Me pongo serio porque llevamos 20 años luchando y pequeñitos. ¿Vale? Pero vamos, y hemos conseguido muchísimas cosas. Después, lo otro, yo pienso que la empresa de este proyecto es un bluff. Y si no es un bluff, tenemos un grave problema porque se va a dedicar a hacer un centro de fertilizantes. Nosotros la información que tenemos, que tampoco es segura, eso no significa que el ayuntamiento no nos dé información, calculamos que el 80% de los 500.000 toneladas que se quieren hacer en teoría, como los de va a ser, el 60% va a ser para fertilizantes, amoníaco o metano. Y otro 15% va a ser para hidrógeno. No es seguro, pero son informaciones que nosotros tenemos. En el momento que todas esas cantidades, nosotros como vecinos vamos a tener que soportar olores, ruidos y sobre todo un peligro muy grande que lo teníamos con Ignacio y con otras empresas aquí, que es que nuestra vida estaba en peligro. Hay una directiva Seveso, que el ponente que tienes a su lado lo sabe porque nos echan la mano y nos informa, que significa que aquí tenemos un riesgo químico de 3 empresas. Ignacio ya no existe, pero nos van a sustituir porque el hidrógeno y la fábrica de hidrógeno no va a ser un rollo energético, es una empresa química. ¿Vale? Y si hay fertilizantes, es una empresa química. Y estamos en un triángulo entre AXA, Solvay y ahora de Ignacio tenemos el, ¿cómo se llama?, Enrique Energía y Comsesa, donde tenemos que asumir una serie de riesgos. Y esos riesgos, pues parece ser que tanto el ayuntamiento y a muchísima más gente le da exactamente igual. Entonces nosotros tenemos un debate muy poquito entre nosotros porque estamos muy cansados, estamos abiertos a cualquier cosa, pero hay un grupito pequeño de gente, de esas 30, 40 personas, que hemos tomado una decisión, es que sencillamente nosotros no queremos la planta y no queremos nada que en esos terrenos, porque esos terrenos teóricamente nos pertenecerían a nosotros, para eso hemos sufrido y hay una deuda pendiente entre todos. No queremos ningún tipo de empresa, ni que sea ni contaminante, ni legalmente contaminante, ni con las mejores tecnologías disponibles. Tenemos ese derecho. Ya que hemos conseguido que durante muchísimo tiempo nos contaminasen por razón o sin razón, y ahora ya nos dejan contaminar, hemos conseguido una calidad de vida en Duárez y en Ganzo de narices, ¿vale? Ruidos, todas esas cosas. Entonces, nosotros estamos en contra de todo eso. Entonces, nosotros vamos a ver que somos poquita gente, no, va a ser difícil conseguirlo, pero yo pienso que nos están engañando. Y no podemos entrar en la dinámica de que, porque somos una ciudad en declive, no somos más o menos, vengan aquí niños y niñatas y niñatos en la inauguración, en la empresa, allí, ¿cómo se llama?, a decirnos a nosotros, como si fuésemos pobres, que estuvimos en una caída, que nos van a dar el maná. Y la clase política, la clase sindical, y la clase de asociaciones de vecinos y todos los demás se doblegan ante esa situación. Entonces, muchísimas cosas más. Tenemos muchísima información, pero como no habéis querido saber nada de nosotros, lo siento. ¿Vale? Gracias. Bueno, pues agradecerte muchísimo tu intervención, por ese tirón de orejas, que yo creo que es importante, nos lo llevamos para casa. Nosotras vinimos de la mano de ecologistas y conversamos con ellas, pero desde luego estaríamos encantadas de colaborar en lo que fuera necesario, en revisar el proyecto cuando esté presente, si lo consideráis adecuado. Eso desde luego. ¿Alguna cosilla más? Por aquí hay dos, Patricia, y atrás. Yo solo le quería decir, Tate. No, contéstame por escrito, no somos. Perfecto. No somos exigentes, ¿vale? Estamos cansados. 20 años.
No sabía, Tate, no sabía que Sí, estabais ya, esperando. tenéis un problema o tenéis un problema en el ayuntamiento. Seguro. Y no queremos discutir, ¿vale? Porque no quiero discutir contigo ni con nadie. Fuera si quieres, no tengo problema. Sí. Por la parte de suscribir, gran parte de las cosas que ha dicho Tati, que creo que pone el dedo a la llaga de lo que hay aquí, esas casi 500.000 toneladas de hidrógeno y sobre todo de amoníaco, explica, se ve un poco el proyecto, sobre todo cuando ahora, hace poquito, hace unas semanas, se anuncia el depósito en Polanco, en Posadillo, en principio de hidrógeno. Creo que va a ser que... hay un asunto que percibo pero no acabo de ver. Ese hidroducto que acaba en Gijón, yo creo que está la clave de dónde, o sea, cuál va a ser el final de tubería, hacia dónde y cuál va a ser. Y qué se va a exportar. Porque está la instalación de Aboño, que es como otro Musquiz o otro Tarragona, es decir, muy potente, en relación, ya no con productos petroleros, sino con generación por carbón, que ha sido una gran central histórica que ha habido en Asturias. Se sustituye también, es decir, cuál va a ser, y aparte al ladito está Arcelor, que es el mayor demandante de energía en relación con la siderurgia de todo el Estado. ¿Cuál es, o sea, cómo se liga, en este caso, el almacén de aquí, la producción de aquí, que sea la que sea, si es que se hace, y sobre todo el destino final, la exportación y la instalación de agua? O sea, la manera de cómo yo lo percibo, ¿no? O sea, la dirección es Portugal-Alemania, ¿no? En el sentido de que se quiere exportar, y la parte de proponer puntos de almacenamiento, como comentas, a lo mejor es que tal y como está ahora mismo configurado, ¿no? Los diferentes proyectos de hidrógeno y la importancia que se le está dando desde Europa, porque en el caso de Europa, pues justamente Aboño, ¿no? Que forma parte de este valle asturiano del hidrógeno, ¿no? Que ahora hay valles por todas partes y corredores por todas partes, pues va a recibir financiación, ¿no? Igual que en Huelva, CEPSA, ¿no? Propuesto el Valle de Andalucía del Hidrógeno, también va a tener dinero, ¿no? Y en el caso de Cataluña, pues ¿dónde se mete el valle? Pues en Tarragona. Entonces, me refiero que en el caso de que se hayan propuesto estos dos aquí, entiendo que es porque ya existe una posibilidad de que a lo mejor el hidrógeno, ¿no? Pueda ser, es justo el punto de paso del hidroducto que viene desde Gijón hasta que va hasta Tarragona y después hasta Barcelona en este caso, y entonces yo entiendo que ahí encuentran que es el punto estratégico para almacenar, o que a lo mejor se encuentran las condiciones, en el sentido, como pasa con el gas fósil, en este caso, pues que hay el gaviota, ¿no? Que es en las costas de Euskadi, en este caso, ¿no? Pues yo creo que lo han colocado ahí ahora mismo como punto estratégico, aunque yo no sé, o sea, ahora mismo tampoco te sabría decir la ubicación exacta, porque es ahí, porque yo te explico el caso concreto que tenemos del MIT, de este gasoducto que tenía que ir desde Girona, ¿no? en el este de Cataluña, cruzar hasta Francia. Fue muy curioso cuando fueron a construir, hay un tramo construido, fueron allí y vieron que era imposible hacer pasar el gasoducto por ahí, porque habían hecho la línea desde un despacho, sin mirar exactamente cuál era la orografía que había en la zona donde lo iban a hacer pasar, donde habían unas pendientes del 30%, y lo hicieron como pudieron, removiendo la tierra para que fuera lo más llano posible para hacer pasar el gasoducto. Entonces, a mí me da la sensación que ahora mismo la parte de ubicar los gasoductos, los hidroductos, en este caso el almacén, es porque a lo mejor hay las condiciones favorables para hacerlo y porque lo encuentran estratégico. Después van allí y ven que las condiciones técnicas pues a lo mejor no son las correctas y van a cambiar a otro sitio. Yo tengo una teoría también extra, pero que esto es teoría mía de mi cosecha, porque uno de los proyectos que también estamos siguiendo muy fuerte es la terminal de regasificación del Musel, ¿no? Una terminal, es la séptima entrada de gas natural licuado que tenemos en el Estado español. Es una terminal que nunca había entrado en funcionamiento porque nunca había sido necesaria, que además la licencia de su construcción fue declarada ilegal, o sea que tiene como un recorrido histórico bastante interesante, y que se pone en funcionamiento en julio de 2023 con motivo de apoyar la seguridad energética europea, ¿no? En teoría iba a ser un punto logístico para GNL, para gas natural licuado, este que traen en barcos, y que fuera llevado a Europa como almacén temporal, etc.
pues también hemos escuchado noticias de que esta terminal podría reconvertirse para ser una terminal multimolécula, para poder exportar amoníaco, poder exportar hidrógeno, un montón de cosas, ¿no? Y yo he estado investigando, leyendo la poca documentación que hay sobre reconversión de estas terminales de gas, ¿no? De metano a hidrógeno. Y bueno, si no están planteadas desde el inicio para tener esa doble función, pues es muy difícil, es muy inviable económicamente, ¿no? Hay que meterle un dinero para reconvertir tremendo. Pero algo me imagino que también está relacionado con todo esto, porque realmente Nagas está haciendo muchos esfuerzos a la hora de promocionar el museo, ¿no? Y darle como unas perspectivas de vida a largo plazo para haber conseguido ponerla en funcionamiento. Entonces, bueno, no sé, a mí me suena que también hay muchas cosas, ¿no? Pero esto ya os digo que es como mi tema específico y personal. Hola, buenas tardes. Yo por lo que veo hay como tres formas de producir energía a través del hidrógeno. Una es a través de la pila de combustible y producir electricidad, ¿no? Otra es usar el hidrógeno como a modo de explosión, para motores de explosión, como sustituto, por ejemplo, de la gasolina. Y luego hay otra que no se suele hablar mucho porque sigue durante décadas en experimentación, que es la fusión nuclear, que es la fusión que, a diferencia de la fisión, no deja residuos nucleares y que es como muy limpia y produce muchísima energía. Y lo último que he leído era que en Japón habían conseguido hacer que el inicio de la producción de esa reacción no cueste tanto como luego lo que produce o sea, la electricidad que produce ya es rentable, porque por lo visto iniciar la reacción cuesta un mogollón de energía. Y era para que nos dijerais a ver cómo está el tema de la fusión nuclear. Sí, no. O sea, el tema de la fusión nuclear, como comentas, hace, creo que fue unos meses, ¿no?, que salió esta noticia de que se había conseguido empezar la reacción, pero creo que fue menos de una décima de segundos. Que fue como un experimento que sirvió para empezar, porque la fusión nuclear, o sea, en verdad es cómo funcionan las estrellas para producir energía, ¿no? Es decir, de que hay una gran, o sea, creo que son temperaturas de más de 1000 grados, ¿no? Y entonces lo que hace es que cuando el hidrógeno se puede fusionar entre ellos, produce helio y esto es lo que produce la energía, como comentas, y cómo funcionan las estrellas. Esto permitiría tener, o sea, no energía infinita, sino creo que realmente la producción de energía sería mucho más barato. Pero el tema es, como hemos visto con el hidrógeno, ¿no?, que es decir, de que para poder mantener esos 1000 grados, pues los tienes que mantener de manera constante, es lo que no se tiene ni la tecnología, ni los materiales, ni realmente ahora mismo no se sabe cómo hacerlo. Y entonces también, ¿no?, como esto es opinión mía, y como de lleno, a lo mejor también Marina después puede dar su opinión, pero está pasando con la fusión nuclear como con la captura y almacenamiento de carbono. O sea, son tecnologías que llevan más de 20 o 30 años recibiendo financiación pública para su desarrollo y aún no se ha visto ningún resultado, ¿no? Y entonces al final lo que vemos y que justamente quiénes son los que están detrás de intereses, ¿no? Pues justamente son pues empresas, ¿no? En este caso, si no estoy equivocado, ¿no?, pues la empresa nuclear, ¿no?, la de fisión, es quien está intentando promover la fusión, por lo que decimos, por no tener que cuestionar nada de lo que se hace actualmente, con la reflexión que hacía yo antes es la manera de no tener que cuestionar el uso o los usos o no, o el modelo de sociedad que tenemos de consumo energético y de consumo material. En cambio, sí que yo creo que es la fusión nuclear en este sentido una quimera, y que a lo mejor es algo que no tenemos que poner todos los huevos porque nada nos dice de que realmente puede acabar siendo una realidad. Y aparte de que posiblemente no tenemos tiempo. O sea, la crisis climática y los impactos están aquí. Es cuestión de reducir lo más posible el impacto climático que tengamos para que las consecuencias sean lo menores posibles, ¿no? Y en ese camino también adaptarnos. En ese camino también construir, pues, esos espacios de resiliencia, ¿no?, y colectivos. Entonces, aunque fuera para mañana, con todo el periodo, ¿no?, de desarrollo, de todo lo que es la escalabilidad a nivel industrial, todo
Nos quedan años para ocurrir, entonces no da tiempo para confiar en ello. ¿Que es una solución que en el futuro aparezca y tal? Perfecto, pero eso no implica que no tengamos que empezar a trabajar, de hecho tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces hay que empezar a poner piedras para construir la casa nueva, porque si no nos vamos a quedar mirando a que parezca el tejado, ¿no? Ese sería como un poquito. Muy bien, pues... sí, hay una por ahí. ¿Sí? Muy buenas. ¿Dónde está? Sí. Bueno, es simplemente una aclaración de lo que ha hecho Tate. Las dos personas que están de ponentes y no tienen ninguna responsabilidad. No tienen ninguna responsabilidad en el asunto de la visita a las instalaciones de INEACE y al tema. Se pusieron en contacto con el Comité de Asignación y dos personas de los tres estuvimos con ellos. Y solamente el hecho de que no contamos con nadie, que desconocíamos, creo que es la primera noticia que tengo, que los vecinos de Ganzúrez están organizados para ese tema. No te voy a saltar cara. Por favor. Ni por favor ni nada. Bueno, hay que ser gente educada, ¿no? Yo digo que esas dos personas no tienen ninguna responsabilidad, en todo caso sería de ecologistas, pero digo, a día de hoy es la primera vez que tengo noticia de que hay interés por parte de estos vecinos y entonces no tenemos ningún inconveniente a partir de ahora ir contar con ellos o publicarles en caso de que hagamos una cosa, simplemente eso. Muchas gracias. Vale. Pues antes de despedir a los dos especialistas de hoy, recordaros que mañana vamos a seguir reflexionando sobre un poco donde nos lo han dejado ahora. Intentar hacernos muchas preguntas de qué recursos tenemos, para qué los queremos y en función de eso cómo podemos utilizarlos de una manera más consensuada, más sencilla y sobre todo más querida por todos, no solo por esos sistemas económicos que son un poco los que quieren o tienen más claro qué hacer con las cosas y para qué. También comentaros que el que quiera a partir de hoy se puede apuntar ya para el autobús que pondremos gratuito para la salida del domingo. Y nada más, darles las gracias de nuevo a Marina y a Josep. Les vamos a agradecer de una manera muy sencilla su participación con un desayuno cántabro de sobao, un poco de café por ahí y una mermelada.